¿Qué es el imperialismo? Definición del término y sus acepciones. El imperialismo se basa en ideas de superioridad y aplicando prácticas de dominación. Es el conjunto de prácticas que implican la extensión de la autoridad y el control de un Estado o pueblo sobre otro. También puede ser una doctrina política que justifica la dominación de un pueblo o Estado sobre otros, habitualmente mediante distintos tipos de colonización. Una de ellas es la subordinación cultural, es decir, la aculturación. Podemos identificar dos tipos de imperialismo: el imperialismo regresivo, identificado con la pura conquista, la explotación inequívoca a reducciones de los pueblos no deseados y el asentamiento de los pueblos deseados en esos territorios. Hay un segundo tipo de imperialismo que es el progresista. Este se basa en una visión cosmopolita de la humanidad que promueve la expansión de la civilización a las sociedades supuestamente atrasadas para elevar los estándares de la vida y la cultura en los territorios conquistados y la asignación de la gente conquistada a asimilarse a la sociedad imperial. Algunos especialistas llegan a definir que el término imperialista y colonialismo están muy relacionados, sin embargo, no son sinónimos. Podríamos decir específicamente que la era del imperialismo se denomina en el periodo que va de 1871 a 1914. Ahí se produce una verdadera carrera para construir imperios coloniales, principalmente con el llamado reparto de África. A ese periodo se refieren dos textos importantes: el estudio imperialista de Hobson y el imperialismo fase superior del capitalismo de Lenin. El imperialismo también se debe de entender como aquel predominio cultural que se da en estos estados o pueblos colonizados. Es importante determinar que hubo hechos como el darwinismo social, hechos o estudios que decían que la evolución de las especies o de las razas en algunos casos eran más avanzadas, y estas sociedades avanzadas tenían derecho a imponerse y a seguir creciendo, aunque fuera a costa de la explotación y del exterminio. También podemos decir que una característica importante del imperialismo fue la pérdida de identidad y de valores tradicionales de los pueblos originarios y la implantación de pautas de conducta colonizadoras. Esto supuso la adopción de las lenguas de los dominadores, especialmente el inglés, el francés y el español, pero también arrasó a establecer credos preexistentes de Europa en estas zonas de África, y esto originó o ocasionó que se fusionaran creencias distintas. Podemos decir que el caso de Estados Unidos está determinado en un nuevo o un neoimperialismo. Las causas y las consecuencias que se ha dado del imperialismo han sido muchas. Entre ellas, obviamente, el que las guerras civiles en África, en que la migración y la explotación y deforestación de los recursos haya sido muy grande. Los factores que influyeron en el imperialismo fueron el crecimiento de la población europea, que provocó emigración de millones de personas a otros territorios, la búsqueda del prestigio político internacional mediante la posesión de territorios, las rivalidades territoriales entre las potencias europeas que ocupaban territorios para evitar que los ocupen otras potencias rivales, la superioridad técnica y científica de los europeos, entre ellos los transportes, el barco de vapor, el ferrocarril y desde luego el poder militar. La base ideológica que provocó el imperialismo fue la creencia en la superioridad del hombre blanco y en su obligación moral de civilizar a los pueblos no europeos. Asimismo, el interés misionero de las iglesias protestantes y católicas, y finalmente el interés científico por las zonas no explotadas, la fundación de sociedades geográficas y patrocinio de explotadores. Es así como el imperialismo durante finales del siglo XIX y el siglo XX provocó consecuencias
que hasta nuestros días se pueden explicar en estas repercusiones, sobre todo sociales y económicas, del reparto de África.